Bienvenidas a este episodio de Reset Hormonal Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todas nos toca últimamente de cerca, porque tengo una invitada de lujo conmigo, a Manuela, que justamente se encarga de un área que viene pisando, a todas nos viene pasando factura, que es nuestra salud mental, ¿bien? Ya está, en episodios anteriores lo vinimos hablando con otros profesionales, pero es un tema que cada vez se vuelve más profundo y tiene sus matices. Así que Manu tiene un enfoque psicoanalista, pero me encantaría, Manu, que, bueno, después de darte la bienvenida, nos cuentes un poco de justamente cómo lo llevas vos a la práctica, cuál es tu enfoque, qué es lo que estás trayendo, ¿no? Desde este abordaje tuyo, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Gloria. Me encanta esto y sobre todo si puede aportar a muchas personas que nos escuchan. Mi nombre es Manuela Versace, soy psicoanalista, como bien lo dijiste, y hoy en día me especializo en la atención de pacientes profesionales y líderes, en donde los acompaño en los momentos que ellos viven, en momentos de cambio, de esos que suelen ponerlos en crisis. Em, y bueno, eso es un poco cómo me fui anichando, fui adaptando el psicoanálisis y la escucha ahí y el espacio de pausa tan necesario para estos perfiles. Bueno, porque también lo atravieso yo, siempre digo, uno atraviesa las historias y después, bueno, le da como un enfoque y a la forma de atender también a quienes reciben. Así que bueno, un poco por ahí Tal cual. eh, mi línea. Me encanta que esto que contás, que hay una historia personal y a todos creo que nos pasa desde lo profesional que terminamos haciendo carne las cosas y decimos, che, pará, acá hay algo que puede mejorar desde el servicio que estoy brindando o un Mm. enfoque o algo que me hace sentido. Así que me parece muy lindo y esto que vos traes sobre los profesionales que están atravesando una crisis, personas que incluso lideran equipos y están teniendo que tener un alto rendimiento, un alto performance y muchas veces se la ven bastante complicada. Y esto de brindarles herramientas, ¿querés contarnos un poco para empezar en tema qué es realmente una crisis, qué es a qué te referís cuando traes esto y si querés poner un ejemplo o poner, puede ser personal o de algún paciente? Bárbaro. Sí, está buenísima la pregunta porque yo constantemente intento como bajarlo bueno, en mi forma de comunicarlo en mi perfil, porque muchas veces las crisis, cuando hablamos de crisis, los asocian mucho con un momento, digamos, trágico y, ¿no? El peor que podemos Sí, vivir en nuestras vidas y me lo en dicen realidad, mucho. Me dicen, yo no ¿sí? viví nada traumático, ¿eh? Y yo es como, no, bueno. Tal cual. Y en realidad a lo que yo apunto en momentos de crisis son esos momentos, en realidad momentos de cambio. Una crisis es un momento de cambio, ¿no? Que se puede vivir de distintas maneras. Implica una alteración en el patrón habitual del funcionar de una persona. Y algo se alteró por un cambio que fue o elegido o por azar, ¿no? O sea, porque uno quiere un cambio o porque uno está necesitando ya un cambio por algo que sucedió en su vida, ¿no? Tal cual. Entonces, a eso me refiero con crisis. Es un acontecimiento realmente que empieza a suceder en la vida de una persona. Ahora, puede convertirse en un conflicto. Yo siempre distingo que hay distintas formas de posicionarte ante las crisis. Y me acuerdo un ejemplo de que un paciente lo describió muy bien, ¿no? Que uno está en crisis cuando un poco está la nube lloviendo arriba de la cabeza y va debajo de la nube, ¿no? O sea, está en crisis. Ahora uno está en conflicto cuando uno empieza a ver, digamos, qué es lo que está pasando y a preguntarse, ¿no? Y ver, bueno, qué es lo que necesito hacer con esa situación. Me hago preguntas, algo algo me hace ruido y bueno, eh, ahí empieza a moverse el piso y, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Algo se necesita hacer. Tal cual. Entonces, bueno, un poco la Sí, hay que diferencia revisar. entre estar en crisis o estar en conflictos, pero tranquilamente una crisis puede convertirse realmente en una oportunidad solo si uno toma una decisión ahí, ¿no? Y toma la posición de decir, bueno, no, realmente
necesito parar y revisar, algo está pasando, ¿no? Y bueno, esos son los momentos que llegan mis pacientes, realmente cuando un acontecimiento introduce un cambio y ese cambio introduce una alteración en lo habitual. Antes las cosas funcionaban de una manera y ahora ya no funcionan de la misma manera. Lo que antes funcionaba ahora ya no nos sirve, no nos resuena, no lo elegimos y bueno, necesitamos ese cambio. Qué bueno esto. Y bueno, de Qué bueno ahí darle un tomar una decisión. espacio, qué bueno darle un Ujú. lugar, también un trabajo, ¿no? Una revisión profesional, un sostén, porque también muchas veces estamos solos en esto, es como que lo vivimos en silencio. Y algo que yo veo desde mi ángulo profesional en cuanto a las hormonas, el cuerpo, es como el cuerpo termina expresando esto de necesitar un cambio o esta dinámica ya no me va más, o en esta etapa las reglas cambiaron y el cuerpo Mm, también tiene sus crisis y pone también tal cual. sus cambios de reglas, sus dinámicas donde ya esto que yo venía haciendo y me daba un resultado o me servía, me resolvía la dinámica de alimentación, de entrenamiento, me venía funcionando y hoy es distinto, ¿no? O sea, Hoy necesito ya no. otra dinámica de Sí, entreno o lo que la fuera. expresión del cuerpo es una de las formas en las que llegan mis pacientes, puede haber otras, pero una de las formas en que empieza a hacer ruido, porque bueno, empieza a hablar primero el cuerpo, ¿no? Que algo no está funcionando igual, algo está pasando y bueno, es escucharlo o seguir, pero igualmente siempre a un punto algo toca un límite, ¿no? O sea, Tal cual. cuando se consulta en crisis es porque ya se está a un límite y se necesita tomar una decisión. ¿No? Tal cual. No, ya no Una se puede siente seguir igual. que agotó, claro. ¿No? Y aparecen síntomas. En lo que yo más veo es la fatiga, el insomnio o la inflamación. Aparecen Mm, temas digestivos, temas del sistema nervioso. No sé si te pasa esto de verlo, sobre todo lo veo mucho en mujeres cuando entran en una nueva etapa vital, ya pasados los 40 o incluso un tiempo antes de llegar, como este cambio, ¿no? De decir, antes me bancaba cosas que hoy ya no me quiero tener que bancar, mm, porque se están llevando mi salud mental o son como esas cosas. Y bueno, está bueno esto de estos patrones, ¿no? Que a veces yo detecto por lo menos, y estoy segura que vos también, por lo que venías contando, patrones de esta mujer rendidora, ¿no? La mujer funcional, la mujer mm. exitosa, trabajadora, mamá, y que viste, y de repente cuando preguntás a esa persona cómo está, no está tan bien. Tal cual, sí. Y bueno, no sé qué Se vemos en sigue hasta común. que algo, ¿no? Toca punto, toca límite, Tal cual, puntos de inflexión le llamo yo, ¿no? Como, por ejemplo, muchas madres, muchas mujeres que son madres, a veces continúan incluso hasta en el mismo funcionar después de haber tenido el hijo y irrumpe una crisis en un segundo hijo, ¿no? O sea, cuando, fíjate, en cada uno hay un límite distinto, ¿no? O sea, puede ser la maternidad en sí misma, la maternidad por segunda vez, la menopausia, tal bueno, cual. las hormonas, un acontecer, un hijo que te dice, che, mamá, ¿no? Basta, ¿no? No te veo nunca, Algo, ¿no? sí. O una amiga, Eh, tal cual. un duelo, ¿no? He tenido líderes bueno, también eso también habla de acuerdo al grado de conciencia de cada uno, pero que se han sentido angustiados, ¿no? O sea, momentos de la mediana edad son momentos que también mueven el piso porque uno vuelve ahí con la pregunta, bueno, a ver, ¿esta es la vida que quiero o es la vida que siempre decidí? ¿Estoy en conexión con eso o dónde estoy, ¿no? O es la pregunta de qué hago ahora, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Digo, ya no quiero esto para mí. Y bueno, en la mediana edad viene a mover a veces el piso, personas que por ahí tienen un grado de conciencia de sí mismos donde hay algo que los desenfoca e inmediatamente deciden escucharse. Digo, no todo les sucede, pero sí, y aparece la angustia, y la angustia a cualquiera desenfoca, y cuando desenfoca, eso empieza a tener repercusiones, y esa angustia, la angustia no es justamente un afecto que no se sabe con qué tiene que ver y necesita ser puesto en palabras. Y eso también es estar en crisis, o sea, en más o en menos, ¿no? De distintos grados de crisis. Pero hay algo ahí que en esa persona está sucediendo y que tiene que ser abordado porque está afectando su funcionar cotidiano, ¿no? Claro. Bueno, esas son No, y distintas formas de aparte, manifestarse, digamos.
No, y aparte de Mm, esto, a veces es esto que decíamos, el cuerpo como expresando, no, no doy más con este ritmo, y en realidad también aparecen síntomas neurológicos, no sé, bueno, vos nombrabas muchos mm, síntomas de salud mental, pero también aparecen, no sé, los olvidos, la niebla mental, el mal rendimiento físico, mm. la desconexión, y también tiene que ver con esto de llevarnos a un extremo a veces, porque bueno, uno quiere seguir funcionando, ¿no? Es como todo lo que se juega, ¿no? Acá las etapas, ¿no? Como, che, Sí. voy a fingir demencia, digo yo. Y voy a seguir operando a ver qué pasa, ¿viste? Cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Pero bueno, realmente es como que no sé si vos también notás esto, que pasan por algunas etapas, por el coquetear con la idea de continuar con todo igual. Y sí, yo, bueno, justamente me consulta cuando llegan a un límite, pero personas que han pasado mucho tiempo así funcionando, siguiendo, ¿no? No, incluso esto con ideas y creencias que sostienen una forma de funcionar, ¿no? Como creer que todo se puede, ¿no? Que se puede seguir, ¿no? A cualquier costo, ¿no? Que es mejor, que si uno, digamos, está activo, la cosa funciona, ¿no? Como creencias, pero en realidad a veces nos juega bastante en contra, ¿no? O sea, las personas que me consultan llegan en un punto en donde algo se repitió y empezamos a registrar que la forma en que venía funcionando ya está jugando en contra. Bien, ¿No? Esto, muy autoexigentes, personas que le cuesta poner límites, personas que les cuesta preguntarse, personas que les cuesta parar, ¿no? Registrar algo del orden, incluso de lo corporal, ¿no? Personas que sienten que tienen pura cabeza pero no tienen cuerpo, ¿no? tal cual. Es impresionante, ¿no? Como, El cuerpo eh, negado, pobre. Claro, hoy pensaba también en un ejemplo, bueno, varios ejemplos, pero uno en particular que por ahí puede resonar acá es una paciente que esto, ¿no? Esta modalidad de controlarlo todo, ¿no? Y seguir y aguantar, ¿no? Y pensar que la mejor forma no es dialogar, sino, bueno, hacer lo que se pueda y seguir incluso con las emociones, ¿no? Y bueno, llegó, cuando me consulta, llegó justamente a ese límite, ¿no? De estar pudiendo ver, de no priorizarse, de que ya no daba abasto, de que siempre ha dado todo con todos, pero en qué situación estaba ella que no estaba pudiendo ahí funcionar, digamos, en las distintas áreas de su vida, ¿no? Y bueno, cuando empieza el proceso, se da cuenta también de lo potencial que es encontrarse, registrar y escuchar lo que uno va sintiendo y va pasando porque si uno lo pone en juego, puede ponerlo en juego en los vínculos, si los vínculos cambian, cambian los distintos lugares que habitamos, eh, y bueno, todo es como más se vuelve más liviano. Pero Claro, descubre con el tiempo también incluso lo miedosa que era y no se había dado cuenta, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar los miedos y realmente clarificó un panorama de manera en que, bueno, en realidad lo más saludable ahí es aunque no parezca, es relacionarte con los sentimientos y los miedos y todo lo que viene ahí a obturar y está como todo metido dentro, porque no deja de expresarse, en algún momento y de alguna manera eso se expresa. Si nosotros le damos lugar, podemos hacer otra cosa con eso e incluso hacer que eso juegue a favor nuestro, ¿no? O sea, conocernos puede jugarnos muy a favor y potenciar nuestro rol me en el encanta lugar que esto. habitemos, ¿no? Mm, Me parece muy potente, mm, sobre todo el hecho de mm, la promesa de decir, bueno, pará, si yo trabajo todo esto que se juega detrás de esta crisis que estoy atravesando, como nombraste, ideas, creencias que me están limitando, que están sustentando mm, patrones que ya no me calzan, que me quedaron viejos, que me quedaron ahí rígidos y me quedé medio como atrapada en eso. Bueno, al liberarme de eso y al potenciar estas otras decisiones, estos otros espacios, estas otras herramientas, voy a tener más capacidad de acción. Entonces, se vuelve interesante, se vuelve seductor, sí, realmente. sí, Sobre todo para más quien busca acción. productividad y rendimiento Ujú, y performance y esto, ¿no? Como que se vuelve interesante la propuesta. Creo que es algo ujú, muy bonito este proceso de pasar de la crisis
a justamente la transformación, ¿no? Esto del colapso a la funcionalidad, una nueva funcionalidad, ¿no? Una nueva funcionalidad. Ujú. Qué interesante, porque Sí. desde la biología, la persona que está en exigencia permanente está operando desde el eje del estrés. Y en el eje del estrés tenemos, bueno, ya sabe, está muy de moda el cortisol, pero Mm, también esto impacta, bueno, en el ciclo menstrual de las mujeres, en la fabricación de hormonas femeninas, en el disfrute, no solo el disfrute sexual, el disfrute de la vida misma. También genera inflamación porque el aparato digestivo se inhibe. ¿Te imaginas que digerir algo con mm, todo este estrés? Toda la parte tiroidea, todo eso. Entonces, no solo está en piloto automático esto del el modus operandi cerebral, ¿no? Tomo decisiones basadas en creencias viejas, en patrones viejos, desde un estado de alerta y supervivencia, sino que también mi cuerpo ujú. articula con eso. Así que probablemente todas estas cosas tienen un impacto en nuestra biología cuando las logramos desatar, destrabar y lograr como avanzar, ¿no? O sea, como creo que tiene un Sí, poder de muy hecho, grande. se me ocurre como agregar algo más que, digamos, para también resignificar algunas ideas, ¿no? De esto de que hacer todo el tiempo, seguir, intentar un control, y perfeccionismo, autoexigencia, va a venir a tener mejores resultados. En realidad, yo me encuentro con personas con esa característica y son personas que cuando se habilitan a poner en juego como sus sentimientos, en lo que realmente pasa, porque es inevitable, ¿no? O sea, somos seres humanos con sentimientos y eso va a estar. Entonces, en algún momento de la vida, por lo menos en una crisis incluso, nos invita a relacionarnos con ellos. Cuando estas pacientes se empiezan a relacionar con los sentimientos, los miedos, todo lo que está como ahí encriptado, digamos, aparecen personas incluso con más dificultades en relacionarte con eso, porque han vivido tanto tiempo con el control que después las repercusiones son mayores. Son Mm, mayores digamos, la dificultad también de encontrar una posición para relacionarse con eso. Porque todo parece débil, todo parece, ¿no? Como vulnerable, todo parece como que se le sale del control y empezar a relacionarte con algo que no se puede controlar de todo, es un desafío, ¿no? Pero es el desafío mayor que más nos potencia, porque si nos conocemos en cuanto a si tenemos tal miedo o si tal cosa nos angustia y la trabajamos, eh, realmente podemos tener otra relación. Esa es como la relación con las crisis, ¿no? O sea, esa es un poco la propuesta del psicoanálisis, no eliminar las formas que nos vienen a poner en un mal lugar o los síntomas. Eso es por efecto. La idea es trabajar la posición, sea una posición donde uno gane saber propio, ¿sí? Un registro que te haga potencial para poder relacionarte distinto con lo que siempre va a estar, porque no lo vamos a eliminar, ¿no? Los miedos se trabajan, no se eliminan, nos relacionamos distinto, que es otra cosa, claro, ¿no? No bien, nos cambiamos como personas, nos transformamos en la forma de relacionarnos con lo que nos va sucediendo. Es tal un poco cual. la Claro, bueno, esa propuesta. sería la diferencia Ujú, entonces entre una persona que quedó atrapada en esto y la persona que puede pasar la página y logra transformarlo en algo distinto. No es como que se le ujú, borraron todos los problemas, sino que ujú, cambia la manera en la que lo ve y en la que está vinculándose con eso. Me parece espectacular esto que dijiste de que hay como ujú, cosas más abajo de esto de la ujú, productividad, del rendimiento, del control, de la perfección. Hay algo detrás y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, pueden haber miedos, pueden haber algunas otras cosas que están impactando y me llevaron a pararme de ese lugar. Me gustó el ejemplo que pusiste porque creo ujú, que es muy claro. Así que no sé si querés contar un poquito esto de justamente cuando una persona se empieza como a identificar, ¿no? Con esto de rendir, de ser exigente, de ser perfeccionista, como qué pasa, porque muchos nos definimos, ¿no? Como esto, no, es que yo soy muy rendidora, soy muy rápida, soy muy exitosa, soy mm. muy no sé qué, y de repente como que se vuelve como que uno es eso y quién soy yo sin eso, ¿ah? Qué loco, ¿no? ¿Qué Qué aparece loco y después, no? paradójico, ¿no? O sea, sí. Bueno, un poco va de la mano de esto que venía como introduciendo de la forma, mi forma de abordar estas
crisis, estas problemáticas. Que me parece que si una persona se, digamos, se ve identificada, justamente la idea no es eliminar que se deje de identificar, porque la persona es un poco así, ¿no? O sea, funciona así. Incluso a veces en a un aspecto, digamos, bueno, se relaciona con eso. De hecho, hay parte de la vida que se ha relacionado con eso. Entonces, la idea no es eliminar o que se deje de identificar. La persona en algún punto tiene que ver con ella que sea exigente, que quiera hacer, que el hacer le resuene. Ahora, la propuesta y la idea potencial de un trabajo personal va del orden de una relación, de nuevo, una relación distinta con esos rasgos identificatorios, ¿no? Que uno se pueda apropiar incluso de una manera distinta, que pueda ser funcional y saludable, ¿no? O sea, uno puede relacionarse con la exigencia de diversas maneras, ¿no? Hay formas de relacionarte con la autoexigencia que pueden ser más saludables. Hay formas de relacionarse con el hacer y con el quererlo todo y poderlo todo son más saludables. Y eso comienza con el hacer perspectiva y con primero captar, bueno, de qué manera eso puede jugar a favor, de qué manera nos empieza a jugar en contra, ¿no? Y por eso es todo un Claro. trabajo de visualizar primero ese aspecto, visualizarnos en qué punto nos juega a favor, en qué no, cómo lo podemos transformar y hacerlo propio. ¿No? No hay una forma, cada uno en el proceso conmigo lo va encontrando, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no necesariamente una autoexigencia, sí puede ser un síntoma sin tener otras repercusiones, pero eh, digamos, esa eliminar, ¿no? Bien. Eh, Claro, sería ujú, como reorganizar o reacomodar esos patrones. Me parece que es muy interesante esto de ujú, también animarse a reevaluar esto, ¿no? Como algunas miradas o algunas cuestiones más identitarias, ¿no? Esto del mm, vacío, la pausa o el no producir o cómo esto que aparece cuando corro cuando dejo de correr. ¿Qué eso, aparece ¿no? cuando dejo de correr? Y en la biología Lo la que pasa con pausa. la pausa, Claro, con bueno, el es que parar. en nuestro cuerpo la pausa no es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque es justamente sumamente necesaria. Todos los animales Ujú. hacen pausas, hasta los perros, los gatos. Y uno no está como pensando, ¿qué está haciendo que no está corriendo, ¿no? Pero nosotros sí, ¿no? ¿Qué estás haciendo que estás sentada ahí? Y la Mm. verdad El es tema es eso. que, claro, el tema es que en los seres humanos es difícil correrse de esos lugares cuando uno ya los tiene como integrados a nuestras formas, ¿no? Y a veces lo que hace que una forma se integre tiene como puntos muchos más internos y profundos que no son fáciles de mover, ¿no? Y de transformar, porque tienen historia, ¿no? Y tienen puntos de resignificar creencias, ideas, vínculos, ¿no? O sea va mucho más profundo, ¿no? La Tal cual. causa un poco de todo esto. Entonces, ahí está el potencial de que si podemos captar también e ir profundo a la causa, es ahí donde se empieza a mover. No del lado del control, ¿no? Ahí Sino va. del lado de captar mejor, ¿no? Ser como más Claro. consciente de, pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué? Bien. ¿No? ¿Qué me llevó a ocupar este rol? Porque en realidad es un roleplay, ¿no? Como esto de estar Ujú, ahí como armando todo el tiempo una acción concreta para no evitar el no hacer. ¿M? Como tal que a cual. veces Ujú, se vuelve un roleplay. Igualmente, creo que es muy poderoso hoy esto de que, no sé, cada vez son más mujeres las que están acá y en realidad tiene que ver con toda una revolución y un contexto cultural y social, el hecho de que hoy somos las mujeres las que terminamos ocupando muchos espacios, ¿no? De liderazgo, de productividad, de incluso empresariales o bueno, laborales, pero ¿qué pasa? También a veces no soltamos en esto de la productividad otros ujú. espacios y cuando querés ver sos un pulpo. Entonces, esto que yo traía del descanso, tan necesario en la biología, ¿qué pasa cuando la mujer no tiene pausas? Bueno, biológicamente hay justamente una deuda, ¿no? Una deuda metabólica, hormonal, digestiva. Entonces, no sé Mm. vos cómo lo ves en cuanto a un liderazgo sano, un liderazgo femenino sostenible.
qué es lo que tendría que cambiar o cuáles son las características que esta persona debería integrar. Recién nombraste varias, ¿no? De la relación con la Mm, vulnerabilidad y justamente me pareció hermoso, pero no sé si querés ampliar esto en un enfoque femenino. sí, bueno, es en algún punto un tema complejo porque digamos, se bifurca un poco estas ideas y creencias en algún punto van, como decís, van cambiando a nivel cultural, pero hay algo que se va manteniendo también, ¿no? Porque más como en las empresas, por ahí un negocio lo lleva uno y lo empieza a construir desde una ideología y de rasgo de uno, bueno, como distinto, pero hay algo que se mantiene y eso, digamos, va dejando como marcas y repercusiones. Entonces hace que la relación con un liderazgo femenino sea de una manera y no de otra en cada caso particular. Pero yo cuando pienso en un liderazgo femenino saludable, no puedo dejar de también de hablar de hombres porque si bien hay como una diferencia que es un poco es el grado de conciencia y qué tipo de conciencia en cuanto a la comprensión propia de cada una tiene que haber, ¿no? Porque también ahí se pone en juego esto de la diferencia hormonal y cómo funciona el organismo biológico también en las mujeres tiene repercusiones distintas como en los hombres, entonces repercusiones distintas, uno lleva el cuerpo y lo que va sintiendo de manera distinta. Mm, Eh, pero yo siempre digo que lo que más hace la diferencia, y esto es para todo líder, es esto, ¿no? De conocerse y comprenderse, ¿no? Ganar grado de conciencia de cómo se está uno, pero cada vez, ¿no? Porque no es que un trabajo de ahora para siempre, porque, digamos esto, uno vive en cambios, va cambiando. Van cambiando nuestros vínculos, nuestro contexto, nuestros negocios. Entonces es un grado de conciencia constante. Hay grados de conciencia, registros, comprensión propia que, bueno, ya uno ya puede como saberlos y se tiene en cuenta, pues son patrones como dije en general en todas las personas que uno lo puede saber y tener en cuenta y hay otros que se registran y se tienen conciencia de acuerdo a esa situación. claro. Por eso es muy importante esto de, de eso, tener conciencia, de ganar escucha. Si uno gana escucha propia y conocimiento y conciencia, comprensión propia, puede escuchar también distinto y comunicar distinto, o sea, al equipo, a los pacientes, clientes o gente con los que se relaciona, ¿no? Digamos, porque si uno está mal, digamos, Mm, todo va manifestándose, ¿no? Y eso no tiene, no es posible controlarlo todo, pero sí de tener un registro que en todo caso, bueno, reconocer, ¿no? Que uno se está así, que el otro también está así, que lo podemos charlar, que nos podemos preguntar, tomarnos ese tiempo de, bueno, ¿qué te pasa? Que esto está funcionando así tal o cual. vos misma, ¿qué me pasa que estoy así? Bueno, no, nada que no se pueda rever y volver a comunicar, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, dentro de esa escucha y comunicación hay como algunas formas saludables, como esto de cómo poder relacionarte con buenos límites. Un buen líder también sabe, me parece como poner en juego esto de cuando no se sabe, porque a veces no se Mm, sabe. ¿No? A veces es algo que se necesita construir entre todos, ¿no? tal cual. O con quienes nos consultan, es un aprendizaje constante. Eh, Ni hablar. y bueno, ni hablar con cuando uno logra esa escucha y ese trabajo personal que nos potencia, podemos, esto como decía hoy, que empiecen a jugar la sensibilidad de las cosas que van pasando y las crisis como, digamos, momento oportuno para hacerlo útil, para que jueguen a favor. ¿No? O sea, Más vale. muchas veces cuando se entra en crisis en un negocio, en una empresa, en un vínculo, esa crisis viene a decirnos mucho y si uno escucha y toma una decisión ahí en eso, puede ser una gran oportunidad, Sí, digamos, para el ¿no? negocio, para el Eh, equipo, para todos, ¿no? O sea, ujú, también revisar cómo uno viene liderando ese proyecto. Muchas veces uno quiere como, esto ujú, ya no tanto como profesional de mi área, sino como líder de mi propio equipo en mi empresa,
querés que crezca, pero el mayor obstáculo es la forma en la que vos estás manejando los tiempos, los rendimientos. Ujú, Realmente está bueno revisar cómo uno hace esas cosas, desde qué lugar ujú. y ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué desde, posición, no? O exacto, sea, desde qué lugar ujú, hacemos esto y realmente a qué costo, ¿no? Creo que es re interesante mm. revisar en los costos, que la empresa siempre se revisa, ¿no? Los costos, bueno, poner Y sí, la es un salud efecto dominó, mental, si los no, como, vínculos. ¿no? Y se refleja en el negocio, o sea, Sí, quiero o no, se termina reflejando en el negocio, en los tipos de vínculos, personas que te acompañan y después los resultados. Ni hablar, Se va reflejando. Entonces, bueno, nada, no es para, digamos, no se puede prevenir todo de vuelta, no se puede controlar todo, pero sí si uno incluye cada vez más y es más consciente de que la salud mental y física también, o sea, si uno la atiende, nos vuelve potenciador como nuestras funciones diarias, ¿no? Como líder, como madre, como mujer, tal cual, como amiga, nada, podemos volver a eso y revisar cada vez, ¿no? O sea, tal dar cual. lugar a los errores, a las fallas, al no saber, dar lugar. De ahí uno siempre puede volver a aprender y volver a construir. Eso es lo saludable en cualquier persona y vínculo, ¿no? Me encanta porque es lo Poder. biológicamente coherente también, incluso con la ciclicidad de nuestro cuerpo. Nosotros no Ujú, vivimos siempre en la etapa fértil, tenemos fases, ¿no? Entonces, esto de hacer espacio para habitar los tiempos de cada etapa, de cada fase, esto que dijiste, de, bueno, la incertidumbre, habitar la vulnerabilidad, habitar el miedo, vincularnos con cosas que son más de las fases más oscuras, ¿no? Que uno quiere como tal siempre cual. verano, siempre rendir Sí, siempre sí, fase fértil y no, no se puede. La misma naturaleza tiene otoño, tiene invierno, tiene verano y tiene primavera porque todo tiene su ciclicidad, tiene sus tiempos, sus fases, sus etapas, sus tal duelos. cual. Hay un para qué Y, detrás de eso. ¿M? El poder ujú, brillar en las otras etapas depende de esas otras, de las etapas de crecimiento para adentro, ¿m? Que capaz tal cual. afuera no se ve como uno quiere, pero adentro hay cosas, hay semillas que se están desarrollando. Y la crisis, como dijiste, es una recontra oportunidad para abonar la tierra y que eso Tal cual. brote potente, ¿no? Mm, Bueno, Manu, creo que yo me quedo de verdad en lo personal, incluso con cosas muy potentes que has traído en cuanto a este lado oscuro que a veces uno se niega a mirar, pero vale tanto la pena y promete realmente esto, muchos frutos si nos animamos a laburar en eso que está detrás y a salir empoderados, renovados y potenciados con nuevas herramientas, con nuevos vínculos con nosotros y con lo que nos rodea. Así que no sé si querrías dejarle, además de todo lo que nos has regalado, a mm. las personas que nos escuchan, esto de, no sé si hay alguna persona en un lugar donde ve esto, que algo no está funcionando, que está llegando a tocar un límite pero todavía no detecta, ¿no? qué es lo que está pasando, o tal vez no tiene del todo claro, no se animó a declarar la crisis. ¿Qué le podrías traer? Bien. Bueno, yo siempre los invito, aunque a veces se complica, pero sí poder ver o intentar al menos empezar por hacer como esto, un parate, una pausa, la que se pueda, digamos, la que se intente, en donde uno pueda empezar a tomar distancia de lo que está pasando, porque, bueno, esto, ¿no? También eh, ser honesto que está pasando algo, ¿no? Poder tomar distancia, esto, hacer perspectiva, como, ¿no? Donde en un análisis eso se profundiza más, esa perspectiva, pero bueno, por ahí, antes de tomar una decisión de pedir ayuda, digamos, se pueden hacer estas cosas también para detectar y empezar a hacernos buenas preguntas. Si uno puede distanciarse de la situación, hacer perspectiva, digamos, de esto de las preguntas, bueno, ¿qué está pasando? ¿Tiene que ver conmigo, con esta etapa, con los otros? ¿Cuánto es mío, cuánto es del otro? Del negocio, de mi contexto. Es muy importante distinguir, porque no es lo mismo, ¿no? Y Tal en un cual. análisis lo que se hace justamente es profundizar y distinguir, bueno, a ver, esta es tu parte, esto es de contexto, de tu vínculo, ¿no? Y podemos ver cómo nos relacionamos, pero primero tenés que ver, esta es tu parte y trabajarla, ¿no?
Qué difícil. Claro, Distinguir, aclarar. claro, y para poder dar pasos distintos, porque si seguimos con los mismos pasos, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, necesitamos transformar algo de la forma en que estamos habitando hoy nuestra vida. Y nos tenemos que hacer preguntas y tomar una decisión, ¿no? Entonces, una vez que vemos, tomamos una decisión, ¿qué hacemos? ¿Pedimos ayuda? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo transformamos este momento? ¿No? Tal cual. Nada, cada uno verá cuál será la mejor opción para cada uno. Eh, Pero acá tenemos una pero flor de opción. Así que ahí nos vas a contar cómo te podemos encontrar, cómo podemos acceder a conocer mejor tu servicio y poder contactar, porque como dijiste, el primer paso es hacer una pausa, tomar distancia y poder detectar y Ujú, luego definir qué es lo que quiero empezar a cambiar, cuál es el primer paso que voy a dar y ahí pedir ujú, ayuda profesional específica, es lo que más sentido hace, ¿no? ¿Querés ujú, relatarnos un poco, bueno, cómo pueden acceder a vos, a través de qué medios? Yo después voy a ujú, dejar los links de tus redes abajo de este episodio para que los puedan encontrar ujú. también. Claro, sí. Bueno, mi Instagram es arroba liz.versasi-manuela. También tengo un podcast que es Lo que resuena, que aparece también como en YouTube y en Spotify, Tal donde ahí cual. van a encontrar un montón de historias, líderes y profesionales en momentos de cambios de esos que nos generan crisis, tanto de pacientes como de personas que han querido compartir y resonar con ellos. Así que, bueno, cualquier cosa pueden también escribirme a mi Instagram y nada, yo siempre los recibo, los escucho más allá de que esto tome la decisión de iniciar o no, me parece que hacerse ese espacio, ya que esa persona decidió, ¿no? Buscar y preguntar y hacer algo con eso, me parece que ya es un gran paso, Re valioso. más allá de lo que decidan. Así que, bueno, los invito Gracias, Manu, de verdad, a hacer por esta preguntas. conversación. Es muy necesario hablar de esto porque, como decíamos, son cosas que a veces uno sigue funcionando y no las quiere mirar, pero son Mm, sumamente necesarias porque son las que nos están pasando factura en lo cotidiano, se están expresando, nos están costando vínculos, rendimiento, objetivos, mm, disfrute y a veces calidad de vida. Entonces, creo que esto de poder tener en claro cómo empezar a salir de ahí es fundamental, así que tu aporte realmente te lo agradezco. Y bueno, les dejo, como dije abajo, las redes para encontrar tanto a Manu como a mí para que puedan contactarnos si lo desean, si quieren incursionar en nuestros servicios. Y a ustedes que se quedaron hasta el final, también gracias por habernos escuchado. Un abrazo gracias. enorme.